Hey you, yes you, make sure to stay tuned after this video. We will show you the science links of the week. We will also show you another project you can make at home. Hello again, this is Kurt from the Greenfield Community Science Workshop with another great project in our bags full of science. Hola, soy Giovanna del Taller de Ciencias y estamos otra vez con otro proyecto fantástico de las Bolsitas de Ciencias. This week we're going to show you how to make a stress ball and a foxtail. Y esta semana les enseñaremos cómo hacer una pelotita antiestrés y una cola de zorro. Well, all you have to do is get some rice, some uncooked rice, and we'll show you how to do it right here. Todo lo que necesitan es agarrar un poco de arroz sin cocinar y les enseñaremos cómo construir ese video aquí. Okay, you got it working, right? Hicieron que funcionara, ¿verdad? Now, if you have any tape left, you should wrap all the tape around the ball so that none of the rice will leak out when the ball hits the ground. Y si tienen cinta adhesiva que se les sobró, úsenla toda para cubrir todas las partes del globo. De esa manera no se les salga el arroz cuando lo estén usando. And you saw that when this thing is going around, the tail kind of flies back behind the ball. Y si observaron que cuando le están dando vueltas a la cola da alrededor junto con la pelotita. And so this string is always straight from your hand to the ball, but then this one is kind of curved behind the ball. Y este hilo está derecho de tu mano a la pelotita, pero el listón es el que da vueltas con la pelota. Well, that's kind of interesting, but you see that they're really different. This one is really skinny and it's got the whole weight of the ball hanging on it. Y eso es muy interesante, que miran que este hilo es delgado y sostiene el peso de la pelotita.
And this one is kind of fat. The ribbon's fat, and it catches more wind as it goes through there, and it's also really light. So that makes sense that it's kind of following behind the ball. Y luego este listón está un poco más grueso y sigue la pelotita y nomás va con el aire. So now when you swing it around, the force that you're giving to that string is what keeps the ball going in a circle. Y entonces cuando el hilo sostiene la pelotita y les da una vuelta, esa fuerza que sostiene la pelota es el que hace el movimiento. And that a force that keeps things going in a circle has a special name. It's called a centripetal force. Y esa fuerza que sostiene el movimiento se llama la fuerza centripetal. And so if you happen to let go of the string, or if the string breaks, whenever that happens, the ball's not going to go in a circle anymore. It's going to go in a straight line. Y entonces cuando si se rompe el hilo o dejas ir el hilo, la pelota se va a ir en una línea derecha para arriba y no se va a seguir dando en un círculo. And that's how you can get it to go up in the air. If you let it go at just the right time when it's coming around here and it's going up, and if you let go, then it'll go straight up to the top. Y con esa fuerza puedes hacer que la pelota vuele hacia arriba. Nomás tienes que agarrarla a un punto como dejarla ir cuando esté aquí y luego dará en una línea recta. But you know, there's another force pulling on the ball, and that's gravity. Pero también hay otra fuerza que está jalando en la pelotita y se llama la gravedad. And gravity is going to be pulling on that all the way until it gets to the top and stops, and then it's going to pull it all the way back down to the ground. Y la gravedad va a estar jalando en la pelota cuando esté dando hacia arriba, pero ya cuando pare en un punto hacia arriba, va a venir para abajo porque la gravedad la va a empujar para abajo. Now with the stress ball, the interesting thing about this is actually the mathematics of it. Y con la pelotita antiestrés, lo que es interesante sobre esta es la matemática. You notice the shape that it takes is almost a perfect little ball, and it's called a sphere in mathematics. Y si miran que la figura que da esta pelotita es circular, pero esa figura se llama una esfera. And there's a certain amount of rice that you put in there. That amount of rice is called the volume of the sphere. Y hay una cierta cantidad de arroz que le pusieron dentro de la pelotita y esa cantidad se llama el volumen que tiene la pelotita. Now, if you smash the ball, if you're all stressed out and you smash the ball, you can see it's changing shape. It's not a sphere anymore. Y si cambian la figura de la pelota, como están muy estresados y le están apachurrando mucho, pueden ver que se cambia la figura. And when it changes the shape, you can see it's stretching. The balloon is stretching on all the sides. Y pueden ver que el globo se está estirando en todas las direcciones. And that means that the area, the total area on the outside of the shape is getting bigger. Y eso significa que la área de toda esta figura está cambiando y está siendo más grande. You can imagine if you kept on smashing and smashing and smashing, it would get wider and wider and wider, and the area would be getting bigger and bigger. Si la siguen presionando y presionando, la figura se va a hacer más grande, entonces la área va a ser más grande. But if you let it go and make it perfect, let it go into the place it wants to be, the place with the least amount of stretching, it turns back into that sphere. Entonces si la dejan ser otra vez una pelotita y nomás la dejan ser que otra vez se forme como el globo, esa figura será la esfera. And that sphere has an area
that is the smallest area of any shape that you can make with that volume of rice. Y esa esfera será tendrá la cantidad mínima para el volumen para esta área. So you can't get any smaller area than the area of the sphere with this amount of rice. Entonces no podrán tener una área más grande para la cantidad de arroz más chica que la cantidad de arroz en esta pelotita. Yeah. And that's the mathematics and science behind these projects. Y esa es la matemática y ciencias detrás de estos proyectos. Now we have the science workshop project exhibit of the week. Y entonces ahora tenemos el exhibito de la semana. It's the sky dancers right here. Y son los aerobailarines y los van a ver aquí. All right, did you see how the air was going inside the little tubes of plastic? Entonces miraron cómo el aire se fue dentro de las bolsitas de plástico sobre las secadoras de pelo. It was kind of like the tail that goes behind this one, only this one the air is on the outside. Y era similar como el aire va sobre estos, nomás que a este listón el aire pasa por fuera y en la secadora de pelo se va por dentro de las bolsitas. Now you could try to make one of those. If you have a hair dryer at home, you could get some plastic and tape it all around and try to make one of those things that dances in the air. Y si quisieras podrías hacer un aerobailarín en casa, nomás necesitarías una secadora de pelo y bolsitas de plástico si puedes hacer uno. And now we want to give you some recommended science links. Y ahora quisiéramos darte unas videorecomendaciones de la semana. The first one is a video of a human centerfuge. Y la primera será de una centrifugadora humana. And this is what the astronauts use to train before they go to space. They can feel how much force is going to be on their bodies when they're blasting off up into space. Y los astronautas usan esta centrifugadora humana para sentir la fuerza que van a tener antes que se vayan para el espacio. It goes around and around just like the Foxtail does. Y esa centrifugadora da alrededor como este proyecto de la cola de zorro. And the second link is a stress ball like this one, only the kind with liquid in the middle being smashed by a giant machine. Y la próxima recomendación es de una pelotita antiestrés, pero es de líquido adentro en vez de arroz y está siendo aplastada por una máquina muy grande. And the third video we want to recommend is a little spider that has a very special way of moving. Y la tercera recomendación será de una araña pequeña que tiene una forma muy particular de moverse. It sits on a place in the wind and it lets out a bunch of spider web, and then the wind catches that web, and then the spider lets go and it goes flying across the country. Y esa arañita deja ir poquito de su telaraña en el aire y luego el aire se la lleva y luego se puede ir volando por millas y millas. And finally, we have another project that you can try from the internet. Y finalmente tenemos otro proyecto que pueden probar en casa del internet. And this project's a musical instrument. It's called a bowl roarer. Y este proyecto es un
instrumento musical que se llama el bramido del toro bravo. This is a traditional instrument that people make and you spin it around just like the foxtail. Y este es un instrumento tradicional que se usa y le dan vueltas como la cola de zorro. And that's all for this week. We'd love to see a picture or video if you made the bowl roller or either one of these projects. You could send it to us on your Instagram or Facebook account. Y eso es todo para esta semana, pero que nos gustaría ver sus proyectos, si hicieron esos proyectos o el bramido del toro bravo. Por favor, mándenos sus fotos y videos a nuestras páginas de Facebook o Instagram. And as always, viva la ciencia. Y como siempre, Science Rules.